Bueno, muy buenas, señores. El otro día hemos aprendido a hacer una función, ¿veis? Por ejemplo, aquí nos acordamos que habíamos hecho el swap y tenemos aquí la función swap en la que le pasamos un número, dos números e intercambiamos estos dos números. Entonces, por ejemplo, si empezamos con el número 3 y el número 5, mostramos, intercambiamos y volvemos otra vez a mostrar, pues veremos que han cambiado. Por ejemplo, si yo ejecuto, veremos que la función swap correctamente. El 3 y el 5, y aquí tengo el 5 y el 3. Vale. ¿Qué pasa? Que si tenemos un montón de funciones y las ponemos todas aquí, pues resulta que vamos a tener aquí un mogollón de código en medio del HTML y además si esta función swap yo la quiero reutilizar, por ejemplo, en varias páginas distintas, pues la tendría que volver otra vez a escribir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, un fichero en el cual vamos a tener funciones y veamos cómo este fichero lo podemos reutilizar en diferentes páginas para poder utilizar la misma función. Pues venga, vamos a hacer un fichero que se llama funciones.php y aquí vamos a abrir el PHP y aquí vamos a cerrar el PHP. Y aquí vamos a copiarnos y vamos a quitar de aquí la función swap, la quitamos de aquí y la ponemos aquí dentro. ¿Vale? Y entonces tenemos aquí la función swap. Venga. Entonces, ahora ya no tenemos la función swap aquí, con lo cual si ejecutamos este programa, ¿qué pasaría? Pues que resulta que, ahora lo vamos a ver, ahora nos va a petar, nos va a dar un error, nos muestra que el 3 y el 5, pero cuando llama a swap nos dice que la función swap no está definida. ¿Por qué? Porque no la tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la función swap aquí? Pues veremos que lo que tenemos que hacer es utilizar la instrucción de PHP include o la instrucción requiere. Vamos a abrir PHP, vamos a cerrar PHP y aquí vamos a poner, por ejemplo, un bonito, ahora vamos a poner la misma línea. Include, y entonces aquí tenemos que poner la ruta del fichero que queremos incluir. Vale, nosotros en este caso queremos incluir el fichero funciones.php. Vamos a hacer rutas absolutas, rutas relativas. Vamos a hacer una ruta relativa. Como están en el mismo directorio, en la misma carpeta, pues con poner funciones PHP, punto y coma, y espacio, y voy a dejar aquí, así, ahora hacer este incluye así. Vale, ahora sí, que esto incluye este fichero, con lo cual todo lo que hay dentro de este fichero lo podemos utilizar. Como dentro de este fichero tenemos la función swap, ahora ya podemos utilizar la función swap aquí. Pues nada, vamos a ver que esto es así. Veis que ahora ya no peta y me hace la función swap. Bien, vale. También, en vez de hacer el include, podemos hacer la palabra requiere. ¿Sí? Y esto funciona exactamente igual, ¿eh? No hay ningún problema entre hacer la función requiere, la función include. Entonces me diréis, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues fijaros, por ejemplo, imaginaos que me equivoco, no le pongo la S, con lo cual el fichero que estoy poniendo yo aquí, la ruta no existe, y he puesto el requiere. Pues mirad qué va a pasar ahora. Que nos dice que no encuentra la función, o sea, no encuentra el PHP funciones PHP dentro de nuestros ficheros. Entonces el requiere peta. ¿Sí? En cambio, si en vez de poner un requiere ponemos un include y volvemos a ejecutar, veremos que aquí me da un warning diciéndome que no existe el fichero, pero luego donde me da el error es cuando llamo a la función swap. ¿Veis la diferencia? O sea, el requiere antes de llamar a swap da el error y entonces ya no está llamando al swap porque da el error aquí. Y en cambio el include lo que nos está diciendo es que nos da un warning diciendo que no existe el fichero y entonces cuando tiene que llegar aquí es cuando peta. Esa es la diferencia entre el requiere y el include. ¿Y qué diferencia hay entre el include y el include once o el requiere y el requiere once, que es la misma? Pues la diferencia sería la siguiente. Por ejemplo, si yo, vamos a ver, lo vamos a hacer sin el once. Uepa. A ver, coño. Vamos a quitarle el once. Y lo que vamos a hacer es dos includes iguales. Vamos a incluir dos veces, sin querer, como si lo hubiéramos hecho sin querer, el mismo fichero. Vale, ahora ejecutamos. Vale.
y que nos dice, bueno, esperar, que no, que hemos puesto la S y entonces nos ha dado el error que nos daba antes. Venga, vamos a darle al once. Vale. Nos dice que ya está redeclarada swap. ¿Por qué? Porque, claro, al hacer dos includes, resulta que nos está incluyendo dos veces el fichero y nos está incluyendo dos veces la función. Y cuando le incluye la segunda vez, da un error. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo un once? Y ejecutamos. Que esto funciona perfectamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo lo va a incluir una vez. Si él detecta que esto ya lo ha incluido, pues no lo volverá a incluir. Y lo mismo pasa con el requiere. Once hace lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa que es un requiere. Es decir, si el fichero no existe, petará antes y si no, petará después. Bueno, pues espero que haya quedado claro cómo podemos incluir funciones que están en otros ficheros de PHP en otras páginas y las podemos reutilizar en más de una.